Listo, ahí está grabado. Bueno, ¿se ve? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a retomar. Va a ser la idea que sea cortita y rápida la clase. A repasar lo que vimos de circuitos magnéticos de corriente continua. De eso va a abarcar la clase de hoy y la del jueves. No vamos a ver todavía el tema 4 que es con alterna. De paso, bueno, para que no sea tan densa esta semana, sobre todo que son las mesas. Así que la idea es ver eso, ver lo que vimos de la parte teórica, también ver lo que vimos, ver algunos ejercicios, eh, los dos ejercicios que le he pasado, del cual, bueno, vamos a ver uno de ellos, por ahí más sencillo por ahí de explicar y de entender, aunque bueno, es más largo porque es repetitivo, y por ahí el otro lo vamos a ver el jueves, que es más corto, pero bueno, hay muchas cosas para analizar, entonces, para no ser tan pesada la clase, lo vamos a dejar para el jueves. Ahí está. Bueno, esto es lo que vimos la clase pasada, que lo hemos desarrollado desde el punto de vista teórico, en lo que es circuito magnético. Vimos que teníamos teníamos una espira en la cual circula una corriente y la cual hace que circule, la cual produce un flujo magnético, que nosotros, bueno, lo analizamos, acá está un poco más dibujado, pero nosotros lo analizamos en el centro del circuito magnético. Y ahí aplicamos, bueno, en la espira aplicamos una diferencia de potencial y aplicamos corriente, circula una corriente, y bueno, tenemos un número de espiras. El circuito magnético tenemos una sección transversal, según el tramo que nosotros estamos analizando. Y también analizamos lo que son las longitudes del circuito magnético, dependiendo si tenemos distintas secciones, como en el ejercicio que vamos a ver hoy. Tenemos que considerar cada tramo con su respectiva longitud y su respectiva sección. Estos son, bueno, los temas que involucran la unidad, lo que es el circuito magnético de flujo constante, la reductancia, la curva de magnetización, la ley de Hawkinson, la fuerza magnetomotriz y la determinación de los amperes-vueltas. Bueno, esto es lo referido, bueno, relacionado a física 2, lo que es la producción cuando circula una corriente se produce un flujo magnético determinado, un campo magnético y un flujo magnético determinado por la regla de la mano derecha. Esto es, bueno, acá analizamos lo que son las líneas de flujo referidas. Esto también está relacionado a otra de las unidades que vamos a ver después, que es cuando tenemos acoplamiento entre bobinas, cuando se produce un flujo magnético y una bobina actúa sobre otra, y cuando ahí se va a producir lo que se llamamos flujo de dispersión. Eso lo vamos a ver en otra de las unidades, creo que la unidad 6. Esta es la bobina, bueno, cuando tiene dos espiras, bueno, como es la determinación de la circulación de corriente y el flujo magnético que se produce. Y esta es la semejanza de lo que es circuitos eléctricos y circuitos magnéticos. Que bueno, eso es lo que hace un poco más fácil de estudiar los problemas de esta unidad, de que nosotros lo que hacemos es estudiar un circuito magnético como si fuera un circuito eléctrico. Más allá de eso, por ahí varía un poco la mecánica porque no es exactamente igual la resolución de un circuito magnético a como si fuera un circuito eléctrico, más allá de que los representamos igual, no lo calculamos igual, bueno, haciendo la ley de Ohm
y todas esas cuestiones. Lo cual, bueno, sí sería posible si eh, tuviéramos material perfecto en el cual no tuviera saturación. En ese caso, ahí sí lo podríamos estudiar de esa forma incluso, y bueno, ahí sería mucho más sencillo los problemas. Bueno, como vamos a ver ahora, como ya hemos visto la clase pasada, como tenemos saturación en los materiales, eso hace que la permeabilidad, o sea, el coeficiente mu, no sea constante, sino que varíe. Por lo tanto, no podemos calcular la relación entre el H y B, que son el campo magnético y la inducción, no la podemos estudiar de forma lineal, que eso sería lo más fácil, si se ocurriera eso sería sumamente sencillo resolver los problemas. Pero como no se cumple esa relación de forma lineal, dado que tenemos una saturación, entonces bueno, se complica un poco a la hora de resolver los ejercicios. Es como lo que vamos a ver ahora, que para poder resolverlo tenemos que hacer un método iterativo. Así que, ¿se acuerdan de todo esto que estoy recordando? Sí, profe, sí. Buenísimo. Bueno, esto era la ley de Ampère en forma general, lo que eran las integrales curvilíneas de superficie. Y bueno, en forma simplificada ya nos queda algo más fácil de trabajar, que directamente, bueno, trabajar directamente con variables, con productos comunes, donde tenemos, bueno, el campo magnético y la longitud de cada tramo. A esto le llamamos fuerza magnetomotriz, que era N por I. Entonces, esta ecuación es súper importante para los ejercicios, tanto para el de hoy como para el de jueves, ¿bien? En el cual a esto le llamamos tensiones magnéticas, a H por L, y a F, bueno, sería la fuerza magnetomotriz, que es el análogo a la fuerza electromotriz en circuitos eléctricos. Bueno, esto es para explicar los distintos materiales que tenemos y bueno, por qué usamos los materiales ferromagnéticos. Que bueno, está referido a que cuando aplicamos un campo magnético, en algunos materiales se oponen a ese campo o por ahí lo refuerzan, pero no lo refuerzan lo suficiente como para que sean útiles para la aplicación. Entonces, en cambio, el ferromagnético sí, se refuerza muchísimo ese campo comparado con los otros y por eso los utilizamos. Y eso está dado, bueno, por vimos que era por la alineación de los dipolos magnéticos, bien, que al principio estaban todos desalineados o sin magnetización, y a medida que le vamos aplicando el campo magnético, se van alineando. Y eso está dado, bueno, por la curva de magnetización, que esa curva se puede aproximar también en el libro, en el Mora, que se los pasé por WhatsApp, para los ejercicios. Suelen usar esta fórmula, que por ahí también está buena, porque por ahí a la hora de utilizar lo que son las curvas de magnetización, bueno, que uno puede acceder en los libros o buscar por internet, esa se expresa, bueno, por un lado en escala logarítmica y por otro lado cuesta bastante obtener los valores, o sea, por ahí se obtienen de forma aproximada, entonces puede llegar a haber muchas diferencias a la hora de calcular los problemas, sobre todo, bueno, según cómo se mida y después cómo se haga esa traducción entre B y H, entonces puede haber un margen de error entre una medición y otra. Por ejemplo, entre un alumno que lo calcule y otro, puede haber un error en el cálculo, o sea, que no le dé igual. En cambio, ya si se utiliza bueno, una fórmula, aunque sea aproximada, eh, ahí ya no hay margen, no hay forma de equivocarse. Este, en este caso, bueno, si se quiere calcular H, se puede tranquilamente despejar, va a quedar algo parecido, y de esa forma, bueno. La idea de los ejercicios que vamos a ver
A ver si se puede dibujar acá. Acá. La idea va a ser que nosotros lo que vamos a hacer es o calcular B o calcular H. Creo que si calculamos B, bien, a B nosotros lo podemos calcular como el flujo sobre el área o flujo sobre superficie. Bien, con eso podemos venir aquí a la curva, con ese valor que hemos calculado, venimos por acá, bajamos y con eso obtenemos H. Bien, eso hay que hacerlo en cada sección del material, en cada tramo del material, si es que tenemos secciones distintas, hay que hacer eso. Ahora lo vamos a ver. Entonces ya con este H podemos calcular las tensiones magnéticas, que es H por L. H por L. Entonces calculamos las tensiones magnéticas, hacemos la suma de las H por L, y con eso podemos calcular la fuerza magnetomotriz. Entonces sumamos eso va a ser igual a la fuerza magnetomotriz. Eso va a ser igual a N por I. Bien. Uy. Entonces, si nosotros conocemos por ejemplo, supongamos que no conocemos la corriente, pero sí conocemos el número de espiras, podemos despejar aquí y podemos calcular I. Así que eso lo vamos a ver ahora que veamos el ejercicio. ¿Me siguen? Sí, profe. Buenísimo. Sí, ahí estamos. Y vamos a eso. Bueno, estos son los distintos materiales que tenemos: chapa de acero, acero fundido, hierro fundido. Bueno, esta era la curva de magnetización y bueno, cuando nosotros aplicábamos un campo magnético hasta una parte de la curva, después lo dejábamos aplicar, vimos que teníamos una magnetización residual. Y esa curva, nosotros, bueno, al aplicar un campo magnético negativo, vimos que lo íbamos recorriendo los otros cuadrantes, bien, hasta formar lo que se llama lazo de histéresis o curva de histéresis. Y eso va a depender, dijimos, de hasta qué inducción máxima nosotros le estemos aplicando. En función de eso va a ser qué tan grande o qué tan chico va a ser este lazo. Y el punto máximo hasta donde llegue, ese nos va a definir esta curva de magnetización original, que es la que tenemos aquí. Se llama medio chueca, pero ahora sí. Entonces, esa curva intermedia es la que nosotros utilizamos, bueno, para hacer los cálculos. Entonces acá tenemos el flujo residual, la fuerza magnetomotriz. Y después tenemos el primer lema de Kirchhoff. Esto sí lo usamos para el ejercicio, bueno, porque es algo general, que es, siempre nos paramos, si tenemos un circuito magnético con más de una malla, o sea, con más de un recorrido, en ese caso, eh, lo que hacemos, bueno, es aplicar la ecuación de continuidad. Bueno, aplicábamos para la corriente, lo aplicamos para los flujos. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar todos los flujos que entran a un nodo, y eso van a ser igual a la suma de todos los flujos que salen.
o que la suma total de flujos vaya a ser igual a cero. Después tenemos el segundo lema de Kirchhoff, que es que la suma de la fuerza magnetomotriz, como lo mencionamos recién, la suma de las tensiones magnéticas, o de los H por L, va a ser igual a la suma de la fuerza magnetomotriz. Después, lo que tenemos aquí sería la ley de Ohm de los circuitos magnéticos, que es la ley de Hawkinson, en donde, bueno, para un circuito magnético, si nosotros dividimos la fuerza magnetomotriz resultante, o la fuerza magnetomotriz aplicada sobre la reluctancia, eso nos daría igual al flujo. Y eso, bueno, lo hemos demostrado en la clase pasada de que lo podemos calcular en función del número de espiras, bueno, la corriente, la longitud y bueno, la permeabilidad del material y la sección. Y la reluctancia entonces sería igual a la longitud sobre la permeabilidad por la sección. Aquí está, bueno, expresado en función de un circuito magnético sencillo. Bueno, esto es como resolver esquemáticamente el circuito, que lo vamos a ver ahora. Y estas son, bueno, todas las similaridades entre un circuito magnético y un eléctrico. Lo que es la ley de Hawkins, la ley de Ohm, la reluctancia, la resistencia, la ley de Kirchhoff de voltaje, para el circuito magnético y eléctrico, la ley de Kirchhoff de la corriente, en este caso sería del flujo, y en el circuito eléctrico de la corriente. Si tenemos reluctancia en serie, que eso lo demostramos, y reluctancia en paralelo. Bueno, esta es la ecuación de Maxwell general. Eso vimos que eso se aplica a todo lo que es sistema de potencias, y eso lo van a ver mucho en la carrera. También lo están viendo lo que es matemática para ingenieros. Ahí se ve mucho ese efecto, en lo que es carga y descarga de capacitores, cuando tienen inductancia, circuitos RC, RL, RLC. Ahí involucran todos esos efectos, aunque no se ve así en lo que sería el álgebra compleja, o sea, cuando tienen funciones complejas, eh, sino que ya se ve algo mucho más simplificado, pero bueno, son las ecuaciones generales para bueno, cualquier tipo de problema. Lo mismo que acá, la ley de Ampère ya generalizada, y lo que son bueno, las distintas ecuaciones que esto nos fundamenta, bueno, justamente todo lo que estamos haciendo, para no perder tanto tiempo. Esta es la relación entre B y H, entonces, aquí está la cuestión de que si mu fuera constante, o sea, si valiera un valor, por ejemplo en el aire vale, la permeabilidad relativa vale 1, entonces teníamos únicamente esta permeabilidad, entonces directamente podríamos calcularlo como una ecuación lineal. Pero bueno, como mu varía, o sea, la permeabilidad relativa varía debido a la alineación de los dipolos magnéticos, ahí se complica. Después aquí tenemos la relación de la ley de Hawkinson. Aquí se demuestra lo que sería la reluctancia, ¿bien? A partir de todo el desarrollo. Eso lo vimos en la clase pasada. Estas son bueno, la demostración de la ley de Kirchhoff para poder llegar a la reluctancia resultante para un circuito en serie y un circuito en paralelo. Bueno, ya vamos a pasar el ejercicio. ¿Alguna duda de todo esto? No, profe, creo que no. Perfecto. Bueno, ahora pasamos al ejercicio, lo vemos y ahí terminaría la clase. La idea es que sea rapidito. Eh, sí, bueno, lo vamos a ver. La idea es que también se entienda el ejercicio, así que eh, lo vamos a dejar bien explicado. Estoy presentando.
¿Se ve el PDF? ¿Se ve el PDF? Datos de corriente decía, ¿eso se ve? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Bueno, vamos a ver este ejercicio. En este ejercicio, eh, ¿de qué se trata? Bueno, tenemos un circuito magnético, ¿bien? Por ahí explico este primero, tengo otro que es más directo, este se llama indirecto porque se hacen varios cálculos, ¿no? Dado a que se está trabajando en la saturación. Lo que se hace por un lado es, yo no conozco la corriente, pero bueno, sí tengo una corriente deseada, que es este valor de 0,5 amperes. Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular todo de forma de obtener la corriente, bien, y ese valor tiene que ser cercano, con un margen de error, obviamente, capaz que no nos dé 0,5, pero bueno, nos puede dar 0,55 o 0,45, y bueno, ahí se termina el método. Entonces, nosotros partimos de un flujo, bien, que este flujo va a ser como un valor de partida a la hora de calcular, bien. Estos valores son datos, o sea, esto no cambia, son las dimensiones del circuito magnético. Entonces, esto efectivamente es así, de una iteración no cambia. Bien, y también conocemos el número de Spira, que no lo he puesto por acá, pero creo que era 100. También conocemos el número de Spira. Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos? Bueno, necesitamos la sección, así que calculamos la sección, que la tenemos que calcular en cada tramo. Y aquí, a ver, tenemos la profundidad del material, sería B, que serían los 3 centímetros. Bien. Y lo que sí va variando es el ancho. Bien, por ejemplo, en el A12, que es acá, bueno, el A12 es este tramito. Entonces, en este tramo tenemos que A vale 3 centímetros, después en este va a valer 2, en este 3 y en este 4. Bien, ¿cuál es la idea entonces? Nosotros lo que tenemos que hacer es calcular lo que son las reluctancias. Van a salir. Entonces, tenemos que calcular las reluctancias de cada tramo. Bien. Perdón. En este caso, lo que está haciendo es representar este circuito. Representar este circuito. Como estamos trabajando ya con saturación, bueno, sí, se puede calcular las reluctancias, pero en este caso no tendría sentido, pues lo que vamos a hacer es utilizar la curva de magnetización. Bien, podríamos hacer ese paso, pero como ya directamente tenemos que usar la curva, no tendría sentido. Entonces, ese paso lo podemos omitir. Pero sí lo podemos representar, lo podemos usar para representar este circuito. Entonces, en este circuito, ¿qué tenemos? Entre uno y 2 tenemos una reluctancia R1, entre 2 y 3 una reluctancia R2, entre 3 y 4 R3, y entre 4 y 1 R4. Bien, entonces,
En este tramo, todo esto está hecho del mismo material. Bien, entonces acá tenemos que usar la misma curva de saturación. Bien, eso nos hace, bueno, más sencillo el problema. Entonces, y también lo que hay que tener en cuenta, que les mencioné en la clase pasada, es en este tramo 4.1, ¿qué tenemos? Tenemos el material que tenemos acá, tenemos este material, y encima del material tenemos la bobina. Entonces, eso hay que tener en cuenta aquí, de que por un lado tenemos el material, ¿bien? Y por otro lado tenemos la bobina, por lo tanto tenemos una fuerza magnetomotriz. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Calculamos las secciones en cada tramo. Bien, en ese 1, 2, entonces va a ser el producto de las dimensiones que tenemos aquí. Bien, este ancho, por la profundidad es 3, esta profundidad es 3, bien, y no me deja subir cuando escribo, ahí está. Entonces, esta profundidad es 3, y esta altura, en este caso también, bueno, va a ser 3. Bien, bueno, eso después se pasa a metros cuadrados, entonces son las secciones que tenemos acá. Bien, en este caso 0,0009 metros cuadrados, con 2 3, bueno, el tramo siguiente, 0,006, en este caso, bueno, lo mismo que en el caso 1 2, y en este caso, bueno, 12. Con eso, bueno, calculamos las inducciones en cada tramo, porque el flujo es el mismo. Bien, como es un circuito en serie, tenemos bien, el mismo flujo, y ese flujo que circula por acá, ese flujo es el que hemos supuesto acá. Bien. ¿Va siguiendo? Sí, profe. Perfecto. Calculamos la inducción. Eso nos da, bueno, W por metro cuadrado, nos da en Tesla. Bien. Con esos valores, vamos a la gráfica, a la curva del material, bueno, a la fórmula que le mostré hace rato entre la inducción y H, la fórmula empírica. Y con eso, bueno, calculamos en función de B, si se puede ampliar primero. Acá. Ahora sí. Y acá está. Entonces, B lo tenemos como dato. Bien, supongamos que nos dio 1. Venimos aquí. Y con eso, bueno, calculamos el valor de H. Supongamos que nos da 1000 acá. Bien, ese valor después lo usamos para calcular cada una de las tensiones magnéticas. Aquí. Por ejemplo, bueno, justo acá nos dio, en este caso 1000. Bien. En este otro caso, nos dio 5000. En este caso 1000. En este caso 800. Con esas tensiones magnéticas, hacemos la suma perdón, con ese campo magnético, calculamos las tensiones magnéticas, los H por L. Bien, hacemos la suma para cada tramo, el tramo 1 2. Esto por la longitud del tramo 1 2, el 2 3, el 3 4 y el 4 1. Hacemos la suma. Bien. En este caso tenemos 1000 por 0,14, 5000 por 0,11, 1000 por 0,14 y 800 por 0,11.
Sumamos eso, eso nos va a dar lo que sería, bueno, el campo magnético total por la longitud total. Esta sería la fuerza magnetomotriz total. Que eso sería igual al N por I. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Si nosotros conocemos I, N, que sería 100, entonces despejamos I, ¿bien? Acá, bueno, AB sería amper vueltas, o sea, amper de corriente y vueltas del número de espiras, es como para diferenciarlo de la corriente. Entonces, de ahí lo que hacemos es despejar I, bien, entonces a la fuerza magnetomotriz lo dividimos por el número de espiras y eso nos da la corriente. En este caso nos dio 9,18 y nos tiene que dar 0,5. O sea, nos dio mucho más alto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, bajar el flujo. Proponer un flujo menor. Pasamos a la segunda iteración. En el caso, bueno, las dimensiones, como las dimensiones no varían, no hace falta volver a calcularla, eso se calcula una sola vez. Lo que sí, bueno, hay que calcular de vuelta son las inducciones, los B, lo calculamos de vuelta en función del flujo nuevo que hemos propuesto. Antes era 0,001, ya lo hemos bajado un poco. Entonces, con ese flujo, calculamos las inducciones. Con eso, bueno, venimos a la curva de vuelta y calculamos los H. Bien. Con esos H, bueno, calculamos de nuevo las tensiones magnéticas, como hicimos recién. Con esas tensiones magnéticas, calculamos la fuerza magnetomotriz, la dividimos por el número de espiras y vemos, bueno, que nos dio. Nos dio 3,22, está mejor, pero sigue siendo mayor a 0,5. En este caso sí, le he puesto un flujo muy alto a propósito, como para mostrar cómo es el proceso. Por ahí, bueno, ustedes cuando hagan el ejercicio, sí pueden inteligentemente proponer un flujo, por ahí ir mejorando el flujo, de forma de, bueno, tratar de hacer la menor cantidad de integraciones posible. Entonces, nuevamente repetimos el proceso, calculamos las inducciones, los campos magnéticos. ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Entonces, repetimos el proceso, proponemos un flujo más chico todavía, calculamos las inducciones, los campos magnéticos, las tensiones magnéticas, la fuerza magnetomotriz resultante, dividimos por el número de espiras, bueno, no vamos a acercar. Otro flujo más, en este caso 2,4, antes era 3,9, por ahí lo podríamos haber achicado más todavía. Otra vez el proceso, es todo muy mecánico, todo lo mismo, por eso hemos visto hoy este ejercicio que es bastante repetitivo y bueno, por eso lo hace un poco más fácil de comprender. En este caso nos dio 1,22. Seguimos, proponemos un flujo más chico, repetimos el proceso y acá bueno, nos dio bastante cerca, 0,61. Por ahí se puede hacer una iteración más, como para acercarnos más. Y acá nos dio 0,47, ahí ya podemos parar. Ya nos dio bastante bien. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Buenísimo. Denis. Bueno, este es el método indirecto. Indirecto porque, ¿cuál es la idea de este acá? O sea, lo que en definitiva, ¿qué es lo que terminamos obteniendo? Obtenemos una curva similar a lo que sería la curva de magnetización. En este caso, sería el flujo en Weber en función de la corriente. Y obtendríamos una curva similar. Bien. Por eso, bueno, van a encontrar curvas características, ya sea en B en función de H, o en las máquinas eléctricas, también se suele trabajar, también se puede trabajar con lo que es flujo en función de la corriente, o también la tensión en función de la corriente. Son las distintas formas en las cuales se puede trabajar y que no va a dar una curva similar.
Bien, con el tema de la saturación. Esto se da así, bueno, lo van a ver sobre todo en máquinas eléctricas, dado que, bueno, se puede hacer un desarrollo sobre todo para lo que es transformadores, en el cual, bueno, la tensión máxima, la tensión va a ser proporcional a lo que es el flujo máximo, ¿bien? En lo que es una máquina eléctrica. Entonces, y vimos que eso nos determinaba el punto máximo al cual llegábamos, eso nos determinaba esta curva de magnetización. Bien. Por eso, bueno, es que nosotros podemos trabajar con todas estas curvas que nos dan, bueno, resultados similares. Y en este caso, en el método indirecto, nosotros llegamos al punto de trabajo que es este. Bien. Entonces nosotros hemos partido de este valor inicial. Bien. Hemos hecho todos los cálculos y lo que hemos ido es iterando hasta que llegamos al punto de trabajo en que nosotros decíamos, que era los 0,5 amperes. Y en definitiva, bueno, lo que hemos ido haciendo es recorrer esta curva hasta el punto deseado. Si nosotros tuviéramos esta curva, no haría falta iterar ni nada, directamente venimos a esta curva, usamos el valor, bueno, de la corriente que deseamos y con eso obtenemos el flujo y bueno, se acabó. Bueno, el problema es que no tenemos, o sea, no tenemos esta curva, porque esto depende del circuito magnético que nosotros tenemos. Entonces, lo que sí tenemos es la curva del material, la curva del B versus H. O sea, esta curva no la tenemos. Entonces, por eso, si tuviéramos esta curva, sería súper sencillo, venimos a la curva y se acabó el problema. Pero bueno, como no tenemos esta curva, directamente, bueno, hay que resolverlo de esta forma, de forma iterativa. También, bueno, en el libro, en el Mora, se plantea otra forma que es un poco más directa, que es trabajándolo con una ecuación lineal, que bueno, eso no sé si lo podremos ver esta semana, sino capaz que lo podemos ver bueno, cuando retomemos las clases otra semana. Así que, bueno, ya el jueves lo que vamos a ver es el método directo, que eh, ya es de una sola iteración, pero bueno, el ejemplo que tengo es más largo, porque ahí involucra la ecuación de continuidad de los flujos, y bueno, hay que considerar dos mallas, entonces por ahí más largo, eh, hay que bueno, razonarlo un poco más, entonces la idea es verlo en la próxima clase. ¿Se entiende? Estamos, profe. Buenísimo. Bueno, ahora acá terminamos la clase, la idea es que sea cortita para bueno, que puedan seguir estudiando para lo que es los finales. Así que esto ya lo voy a subir a YouTube y le voy a pasar el enlace bueno, para que lo puedan ver y lo tengan para estudiar. De Bueno, 10 profe, de 10. de, Así antes del jueves le damos otra repasada. dale. Dale, después si si les queda alguna duda, ahí, me preguntan, no hay problema. Y bueno, ahí seguimos con el otro ejercicio. Bueno, si no hay dudas, bueno, terminamos acá la clase. Por mi parte, no, profe. Bueno, perfecto. Bueno, terminamos la clase y bueno, mucha suerte para los exámenes. Muchas gracias, profe. Nos estamos viendo. Nos vemos.